pues sí. Ya bueno, ¿qué es o sea, cómo se enteró del robo así? ¿Usted estaba en su casa tranquilo o estaba en la oficina trabajando y de la nada? No, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sinceramente, los periodistas manejamos una cadena de fuentes que probablemente todos los días nos están reportando de cada uno de los hechos que suceden, importantes y a veces hasta no importantes. Yo en aquel tiempo yo vivía en la ciudad de Fariñafe, que está acá a 45-50 minutos de Chiclayo. Muy temprano ocurrió esto cuando yo ya venía a cumplir con mi comisiones normales en Chiclayo, y por un amigo de Motupe que lo teníamos como una fuente principal, fue que nos enteramos de que había ocurrido este robo, un robo sacrílego que en ese tiempo se le llamó. Nos comunicaron rápidamente vía celular. Todavía el Facebook no era un boom hace ese tiempo, pero por teléfono nos comunicamos. Nos comunicó este amigo que había ocurrido este robo y que ya la población, eran aproximadamente las 7:20 de la mañana, ya la población estaba formando rondas y brigadas para la búsqueda de la cruz. Yo inmediatamente, al enterarme de este hecho, y como todo periodista, empecé a contrastar y empecé a verificar la información, porque eso es lo que siempre tenemos que hacer, verificar. Empecé a llamar a una fuente, empecé a llamar a otra fuente, empecé a llamar a una amiga que tengo de la misma localidad, empecé a llamar a la comisaría, y después ya de circular y buscar más de 3-4 fuentes, el hecho obviamente sí era completamente cierto. No habían encontrado en la mañana los fieles al madero en el lugar donde estaba en su gruta, y ya había un tremendo alboroto en Motupe. El hecho salió cerca de las 7:50, si no me equivoco, algo así, por RPP Noticias, que nosotros difundimos a nivel nacional, un programa que conducía Raúl Vargas, reportándolos como un robo sacrílego a nivel nacional por la trascendencia del ícono religioso. Ah, claro. Usted me estaba comentando de que no es devoto de la cruz, o sea, no tuvo ni un problema en cubrir la nota, ¿no? No, sin duda no, porque los periodistas cubrimos hechos noticiosos y los reportamos porque existen. Y si un hecho noticioso existe, tiene la población todo el derecho de enterarse de que ese noticioso está ocurriendo. Nosotros no podemos de ninguna manera anteponer nuestras creencias a los hechos noticiosos que suceden. Todos los hechos noticiosos que ocurren tienen que ser conocidos por los oyentes, por los televidentes y por los lectores, y a eso nos debemos los periodistas, porque tenemos que informar. Así los muertos no nos gustan, los accidentes no nos gustan, pero los reportamos. ¿A qué periodista le gusta que haya un despiste de un camión, de un bus y que mueran 20? A nadie le gusta. Pero tenemos que reportarlos porque son hechos que tienen relevancia, tienen connotación, y la gente está esperando conocerlos. Es nuestro deber. Está bien. Al momento de difundir la noticia, ¿tuvo la oportunidad de ir a Motupe? Sí, a la misma por supuesto. cruz? Cuando nosotros lanzamos la información, que fuimos, como siempre, características, sin duda, en RPP Noticias, fuimos los primeros en propagar la información a nivel nacional del robo. Empezaron a circular rápidamente, en cuestión de segundos, las reacciones de las autoridades, las reacciones de otros medios de comunicación y las reacciones de los medios de comunicación limeños. Nosotros coordinamos rápidamente con nuestro jefe de informaciones en Lima, y él de inmediato delegó la cobertura en la misma zona. De aquí a Motupe, de Chiclayo a Motupe, hay cerca de una hora casi, una unidad de minivan o van, y bueno, había que trasladarse hacia la zona. Vinimos rápidamente, sacamos los equipos de la radio y rápidamente nos trasladamos hacia la zona para iniciar la cobertura completa in situ de lo que había ocurrido. Y sin duda fue una comisión que demandó mucho esfuerzo, además de 2 o 3 días, porque fue una aventura consecutiva.
¿Cómo fue su experiencia con las personas? ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con la gente del pueblo, con sus reacciones? Cuando nosotros llegamos ya la algarabía se había apoderado por completo del pueblo. Motupe es un pueblo muy pequeño, sí. No es muy grande, y el 80% de su economía gira en torno a la actividad religiosa y turística de la Cruz de Motupe. Entonces, sin cruz no hay festividad, sin cruz no hay turismo, sin cruz no hay ingreso. Entonces, además, siendo obviamente la cruz de ese lugar, toda la gente pues obviamente tiene mucha devoción, fe por ella, y ya todo el pueblo se había concentrado para formar cuadrillas de búsqueda, los ronderos, los vigilantes, los mismos pobladores ya se encontraban en la gruta y estaban buscando por todo lugar el madero que había sido retirado de la cueva, que está en un cerro, y que había sido para muchos increíble sacarlo del lugar de donde estaba y desaparecerlo por completo, aunque el móvil haya sido obviamente económico, porque alrededor del madero había joyas de oro y plata, y además una alcancía con monedas y dinero al lado, que había sido pues, un bocado fácil para los ladrones, ¿no? Sí. Y encontramos en realidad un pueblo completamente extasiado por el hecho mismo, y que sin duda estaba al borde de la desesperación, porque corrían de un lado a otro, no sabían qué hacer, pedían el apoyo, pedían más policía, y los medios ahí teníamos que sin duda percibir todo ello para poder contarlo, porque finalmente había una psicosis colectiva que se había apoderado de toda la gente para saber por qué y dónde estaba la cruz, que en ese momento pues no apareció. Llegaron a encontrar a los 3 ladrones. Sí, o sea, ¿cómo fue en ese instante? ¿Usted también grabó esa parte? ¿Estuvo en esa parte? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar 3 días en Motupe. Acampamos en Motupe, hemos dormido en Motupe, hemos comido en Motupe, porque esto tenía que tener principio y tenía que tener fin. Es decir, el hecho ya lo habíamos reportado, teníamos que estar in situ para captar la búsqueda y la psicosis colectiva, y también teníamos que estar in situ para captar el desenlace, que era la captura de estos 3 vigilantes, finalmente, que terminaron siendo 2 vigilantes y un devoto, para que finalmente se conociera lo que había pasado con la cruz. Fíjate que el primer día fue un día muy estresante, porque hubieron marchas, hubieron manifestaciones de todas las autoridades, llegó mucha policía, se intensificó la búsqueda por todo alrededor del cerro, y no encontraban nada. Al día siguiente, muy temprano, yo calculo que habrá sido las 8:30, cerca de las 9 de la mañana, cuando ya habíamos terminado de tomar un desayuno muy ligero, empezaron a circular los rumores de que había aparecido, pero no le creímos en un primer momento, porque ya había muchos rumores del hallazgo y todos fallaban. Entonces yo me subí a una moto lineal de un poblador de Motupe, y con la certera convicción de que este dato era más cercano que los anteriores, llegamos a una zona descampada en el mismo camino hacia Salitral, antes de la gruta, y allí, en una zona descampada entre espinas y una zona bien árida, se pudo encontrar el madero cortado en 5 pedazos. Tuvimos la suerte nuevamente de ser los primeros que corrimos hasta llegar al lugar donde ya la gente había rodeado los 5 pedacitos y estaba llorando desconsoladamente, porque para ellos en ese momento, por todo lo que tenían y habían pasado, pues era un verdadero crimen a sufrir. Claro, sí. Lo curioso fue que la cruz fue encontrada a principios días de agosto, y luego casi 150 años fue exactamente casi en la misma fecha, en la misma de agosto. Coinciden. Ellos relacionan muchísimo el tema de las fechas, del hallazgo, del lugar, relacionan mucho para poder configurar obviamente pues una connotación religiosa de gran profundidad, ¿no? Mire, hay algo bien anecdótico.
bien anecdótico. Uno de los detenidos se le apodó el Llorón. Sí, el Llorón, salió en un video. Se le apodó el Llorón porque estaba arrodillado al lado de los pedazos de madera que él mismo había robado, que él mismo había sustraído en complicidad con 2 vigilantes. Entonces, en ese momento, algunos medios como en el que yo trabajo pudimos captar al hombre arrodillado y llorando, pero otros medios no lo pudieron captar, pero finalmente después nos dimos cuenta que él había participado y lloraba, y le pusieron Llorón porque lloraba desconsoladamente cuando le conversaron acerca de la cruz, pero finalmente su confesión final fue que en complicidad con otros 2 vigilantes habían extraído y robado la joya. Es que hasta el momento, ojo, que es enigma nacional, no se sabe dónde fueron a parar esas joyas de oro y plata por medio de... Dicen que las fundieron. Esa es la hipótesis primera que se ha producido, sin embargo las casas... No hay pruebas. No hay pruebas. La policía nunca, ese hilo no lo pudo desatar, ese hilo no lo pudo lograr esclarecer. Y bueno, lo que en ese momento nosotros captábamos era obviamente una tristeza colectiva grande, porque ya estaba fragmentado el madero y ahora había un proceso de lo que ellos llamaban un proceso de refacción del madero, que se convocó a expertos para que puedan nuevamente apiezarla y volverla a su gruta, pero la gente estaba completamente encolerizada. Cuando sacaron a los 3 detenidos para trasladarlos a Chiclayo por seguridad, casi los linchan por completo en el exterior de la comisaría. A los tipos los subieron rápido a la camioneta y la camioneta tuvo que ir a toda velocidad porque estos 3 sujetos les salvaron de morir en manos de la misma gente que está con toda la efervescencia, la cólera y la tristeza mezclada de haber perdido este ícono de su tierra. Sí, también había estado conversando con varias personas del pueblo allá en Motupe, ellos me decían de que no era la primera vez, ¿no? De que ya le habían robado la cruz. Sí. Esta vez ya hasta la quisieron desaparecer ya. Claro. Sí, por supuesto. Es apetitosa para los ladrones porque la revisten de joyas. Y lo que siempre estábamos comentando y lo que siempre teníamos al reporte era de robo de las alcancías, era de robo de las joyas que estaban a su alrededor, era de robo de objetos de valor que siempre rodeaban al madero. Entonces estos robos eran ya consecutivos y constantemente nosotros recibimos información de que en cualquier momento esto iba a parar a mayores, pero la hermandad, pese a que percibe mucho dinero durante la feria, nunca había previsto un tema de seguridad. Pero yo creo que tuvo que pasar algo así, a este nivel para sin duda tuvo que ocurrir esta situación para que nuevamente pues se reflexione, ¿no? Y las mismas autoridades regionales y todos los que integran la hermandad la tomaran con más atención. Hoy tienen un vidrio ya he visto grueso que solamente permite el ingreso de la mano, por supuesto. Hay cámaras de seguridad por todos lados. Sin duda hay vigilancia permanente, hay constantes rondas. El ingreso también es hasta cierto horario. Sí, hasta las 6 de la tarde siempre había visto. Intensificado la custodia del madero, y eso sin duda a la gente le ha alegrado porque se han tomado medidas, pero yo sinceramente creo que debe haber un manejo más estricto, cauteloso, sin duda, del dinero, porque se ingresa mucho dinero y los fieles no saben que hay millones de soles ahí dando vueltas, ¿no? Por tratar con la fe, no se sabe qué se pasa con tanto dinero, ¿no? Sí, eso sí. Es un tema que también tendríamos que tomarle atención, pero finalmente como que no es un tema que informan los medios, y lo que se conoce públicamente es que ya ahora la cruz está segura y que todos pueden visitarla con más seguridad. Ya, se acude con realidad, ¿no?
También había leído una nota que usted publicó en RPP de la celebración de cuando ya habían pasado 2 años ya del robo. ¿Cómo fue? ¿Cómo sintió a las personas? ¿Cómo fue que cubrió? Mira, lo han venido celebrando de manera consecutiva. Sí. Lo han venido celebrando de manera consecutiva, pero ya en el segundo concuerda, ya por el tema de los días, ya es que la celebración cae exactamente al mismo día del robo, como que nuevamente hace evocar a la gente el momento difícil que vivieron y la celebración se hace más multitudinaria, ¿no? Incluso tuvimos la oportunidad de llegar hacia el mismo lugar donde encontraron a la cruz. Se hizo una caminata por toda la carretera de todos los fieles, acompañamos la caminata, porque es una zona árida, es una zona calurosa, sí. Es una zona desértica que sobrepasa los 32 grados centígrados, un calor tremendo, pero a pesar de ello la gente por su devoción va. Y llegamos a este lugar donde se había encontrado y allí se levantó un obelisco. Hay un obelisco actualmente en esa zona que se ha levantado y que con el tiempo se convertirá en una ruta turística que les permitirá a los fieles católicos hacer una parada en ese lugar para rememorar esa fecha, el lugar y continuar hacia el regreso, hacia la cruz, ¿no? Hay muchas autoridades que sin duda han puesto el hombro para que esta anécdota que ellos consideran, este hecho funesto que le ocurrió a la feligresía católica, se convierta ya ahora en un proyecto integral de turismo, porque si bien Motupe es una zona que concentra, hay caseríos alrededor de la cruz que no están considerados como focos turísticos, no está el mismo Central, está el mismo Zapote, que es Zapote es donde te empiezan las escalinatas y son caseríos que no tienen a veces servicios básicos, que no tienen muchos recursos, entonces parecería un poco complicado de entender de por qué si hay tanto turista que llega, tanto ingreso, claro, que eso sí. las zonas aledañas se mantienen olvidadas. Por eso el gobierno regional ahora ya se está preocupando, sí, permita que las comunidades asentadas donde está el comercio, porque hay mucho comercio, donde está el tema del transporte, porque hay muchas comunidades que te llegan para allá, donde está el tema de la venta de artículos religiosos, estos lugares se convierten en puntos en donde se puede desarrollar fácilmente la actividad. Claro, o sea, y no solamente gente de la zona, sino de Lima, de casi todo el norte y también del extranjero. Eso sí, tengo bastante en cuenta. En el momento que usted cubrió la nota, ¿había gente así extranjera? Por supuesto, claro, sí. Hubo mucha gente de Lambayeque, el doble de gente de otras regiones y también turistas que se interesaban, porque viene gente por el tema del recorrido, es un recorrido de touring como lo podrían llamar ellos, y viene gente por el tema también de la religiosidad. Es una fiesta popular, sí, que es simbólica. Sin duda, claro, tiene una particularidad total especial que a muchos les llama la atención y con historia. Obviamente, pues no, porque esto llevado a la historia pues genera para muchos un poco de atracción. La escalinata, por ejemplo, ya es como una aventura, pues, sí, es como hacer turismo de aventura, ¿no? Entonces, algunos también lo toman como hacer turismo de aventura, pero todo es escalinata con ese recorrido y finalmente llegar hacia una gruta donde se divisa un paisaje también hermosísimo, sí, ¿no? Entonces, hay varios componentes que para el turista extranjero quizás son agradables, además la comida es exquisita también, ¿no? Hay varios componentes que coadyuvan a que este esfuerzo sea integral. Es por eso, te repito, que el gobierno regional ha recogido todos estos factores para armar un proyecto integral, un circuito integral que va a tener ya en diciembre la parte final. Ya se va a concluir esta obra y ya ahora Motupe no solo va a ser una tierra de fe, sino va a ser un punto turístico importante en Lambayeque.